Como recordarán, en la primera parte de esta entrevista, yo me encontraba en el destacamento militar número 3 como teniente cadete. Aquí fue donde yo llevé la primera misión de fuego y ya habíamos narrado que habíamos caído en una emboscada, donde básicamente comprendí y dejé atrás lo que era la parte del entrenamiento militar para llegar a lo que es la guerra en sí misma, la dura realidad de la guerra. Durante mi estadía en el Cerro El Tigre, se estaba desarrollando simultáneamente la batalla del Moscarrón, o la batalla Comandante González, como le llamó el FMLN. González era, le decían el comandante Chelito. Fue un terrorista que falleció en el ataque a Usulután en el año de 1981. Y en honor a le denominaron la batalla del Moscarrón. La batalla del Moscarrón fue planificada por Joaquín Villalobos en el caserío Agua Blanca y su Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo. La batalla del Moscarrón se desarrolló en un contexto donde las fuerzas terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo cercaron a dos unidades, una que se encontraba en la población de San Fernando y otra que se encontraba en la población de Perquín. La idea de esta operación era planificar una emboscada en el caserío Tierra Blanca, lugar por donde un año antes las tropas pertenecientes al batallón de paracaidistas habían ingresado en apoyo a fuerzas que habían sido atacadas en la Guacamaya. Pero esta vez las tropas no ingresaron por dicho caserío, sino que se planificó una operación de apoyo por parte de la Fuerza Armada, y siendo así que se organizaron un batallón híbrido compuesto por 2 compañías pertenecientes a la Tercera Brigada de Infantería y una compañía perteneciente al destacamento militar número 4, hoy Sexta Brigada de Infantería, con sede en Usulután. Estas unidades entraron por el pueblo de Torola y se conducieron a través del Cerro del Moscarrón, pero fueron cercadas por tropas pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue así como estas fuerzas insurgentes realizaron una maniobra de envolvimiento y ejecutaron una serie de emboscadas en movimiento y lograron conducir a sus fuerzas en desplazamiento. Y fue así que cercaron a estas 3 unidades, a este batallón híbrido, y fueron completamente desarticulados, a tal grado de que hubieron un total de 91 muertos, 62 capturados y una gran cantidad de material de guerra, armamento y equipo capturado por parte de estas fuerzas insurgentes. Dicha batalla yo la narro en mi libro El presente histórico del conflicto armado salvadoreño. En dicha batalla, hablando con el comandante Licho, uno de los comandantes terroristas que conducieron esta emboscada, me dice de que ellos, la idea era siempre realizar esta emboscada en el caserío Tierra Blanca, pero las fuerzas que iban en apoyo de la Fuerza Armada no entraron por este lugar, y ellos a través de radio escucharon que se estaba organizando en la Tercera Brigada de Infantería un batallón híbrido y que pronto saldría en apoyo de las fuerzas que estaban cercadas. Lo que hicieron fue desplazarse hacia un desvío que conduce hacia Colomoncagua, que ellos le llaman el desvío de Colom, y esperar ahí a las fuerzas que iban en refuerzo, a las fuerzas cercadas en las poblaciones de Perquín y San Fernando. Y fue así como se desarrolló esta batalla, con los resultados ya mencionados. Hablando con el comandante Licho, me mencionó que los muertos fueron sepultados por la población civil, que se hicieron 3 fosas comunes, que en una enterraron a 60 y que en las otras 2 no saben a cuántos soldados fallecidos enterraron. En dicha batalla también se capturó a un comandante de compañía y a un teniente cadete de la promoción 53 de la escuela militar, y también tuvo un valor agregado, ya que se llevó a cabo el derribo de un helicóptero donde se conducía el subsecretario de Defensa y el comandante de la Sexta Brigada de Infantería, hoy destacamento militar número 4, el coronel Beltrán Luna, quien falleció en el acto. El subsecretario de Defensa, herido, trató de huir, pero fue capturado por las fuerzas insurgentes.
El piloto logró salir vivo hacia la población de Colomboncagua con la ayuda de un campesino, y también iba el radiooperador y ordenanza del coronel Beltrán Lunda, el comandante de la Sexta Brigada, que se dicen de que él había quedado atrapado en el helicóptero y que finalmente optó por suicidarse. Esto es básicamente lo que se desarrolló en la batalla del Moscarrón. Además, recordemos que la declaración franco-mexicana les había dado un reconocimiento a estas fuerzas irregulares como fuerzas representativas. Pero a raíz de esta batalla, ellos se autonombraron y se dieron a conocer como fuerzas beligerantes. Del destacamento militar número 3, con sede en la Unión, soy trasladado al comando de la Segunda Zona Militar y Segunda Brigada de Infantería, con sede en Santa Ana, para la conformación de un batallón. Dicho batallón fue organizado y adiestrado por personal de oficiales y suboficiales pertenecientes al ejército de Venezuela. Esto a solicitud de la Fuerza Armada de El Salvador. Recuerdo cuando llegué yo a la sede de la Segunda Brigada de Infantería que aún llegaban tropas provenientes del destacamento militar número 3, destacamento militar número 6, número 7 y tropas de la Segunda Brigada de Infantería para su organización. Estas eran unidades antiguas, las cuales ya habían prestado su servicio militar. El batallón fue adiestrado y finalizó su adiestramiento un 13 de septiembre de 1982. Y debido a su organización y a su entrenamiento, pasó a llamarse Batallón de Cazadores Pipil y quedó bajo control operacional del Estado Mayor. El entrenamiento del batallón Pipil consistió en dos módulos. Un módulo que tenía la parte de cazadores y un módulo que abarcaba más que todo la parte de comandos, operaciones en montañas, operaciones en zonas montañosas. Recuerdo al primer comandante de batallón, el mayor Rigoberto Martínez, pero esto fue precisamente durante el adiestramiento, ya que él pasó a ser pagador auxiliar de la Segunda Brigada de Infantería y tomó el mando el ejecutivo, el capitán de caballería Adalberto Alfonso Ayala Dimas. El comandante de la primera compañía era el capitán Efraín Luna Nejapa. El comandante de la segunda compañía era el capitán Nicolás Martínez. El de la tercera compañía era el subteniente Alajansur. Y el comandante de la cuarta compañía era el capitán de caballería Pineda Durán. Los comandantes de sección, todos éramos integrantes de la 53 promoción de la escuela militar, que teníamos en ese momento, ostentábamos el grado de tenientes cadetes. Y se nos agregó un cadete de primer año, un subteniente cadete de la 54 promoción. Con este batallón, nosotros, con este pequeño y aguerrido batallón, escribimos historia. Recuerdo que nuestra primera operación militar la realizamos al sur del departamento de Chalatenango. Desembarcamos por Nueva Concepción, nos dirigimos hacia lo que era Los Horcones, operamos en toda la parte del Cerro La Gloria, Peñañalapa, y tuvimos fuertes enfrentamientos con fuerzas pertenecientes a las Fuerzas Populares de Liberación del FMLN, hasta llegar a la población de Guarnesia, donde finalizó esta operación militar. Ya para el mes de noviembre nos encontrábamos operando en el norte de San Miguel. Aquí desembarcamos en Cesori y operamos en el área general de Nuevo de San Juan. Aquí también tuvimos fuertes enfrentamientos con elementos insurgentes y logramos desalojarlos. Nuestra tercera operación, recuerdo que ya fue en San Vicente, en San Esteban, Catarina, precisamente el área general de San Jacinto La Burrera. Participamos en la operación Acenón Palma. Acenón Palma fue un teniente coronel ejecutivo de la Quinta Brigada de Infantería que falleció en un enfrentamiento armado en esa zona. Y nosotros, meses después de su fallecimiento, llegamos a participar en esa operación Acenón Palma. Nuestra siguiente operación fue en Cerro de Ramón, hasta alcanzar posiciones en las poblaciones de Arcatao. En esta operación recuerdo que tuvimos una gran cantidad de bajas, siempre con fuerzas pertenecientes a las FPL. En esta operación resultó herido de gravedad el primer teniente cadete. Luego operamos en el norte de Morazán. Empezamos por la Guacamaya,
estuvimos en la área general del Mozote, en otra operación que llevamos a cabo en el área general de Morazán. Recuerdo que entramos por Cacaopera, y en esta oportunidad solo logramos llegar hasta el caserío Agua Blanca, ya que fuimos cercados por fuerzas terroristas pertenecientes a la brigada Rafael Antonio Arce Sabla. En esta batalla tuvimos una gran cantidad de muertos y heridos. Inclusive ahí falleció el primer teniente cadete perteneciente al batallón Pipil, y fueron heridos 3 cadetes. Si no hubiese sido por el apoyo aéreo cercano que tuvimos en esa oportunidad y por fuerzas que llegaron a apoyo del destacamento militar número 3, hubiésemos tenido mayor cantidad de bajas. Luego continuamos operando en el norte de San Vicente, operamos en el norte de Chalatenango, llevamos a cabo la operación Héroe de Huateca. Llegamos al siguiente día, después que fue derribado el helicóptero donde se conducía el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrio, donde falleció él y 13 personas más. Decirles que participamos en casi todas las operaciones denominadas Guazapa y Lirios. Estuvimos en una operación que duró 4 meses en San Vicente. La operación se llamaba Operación Bienestar para San Vicente, dentro del marco del Plan CONARA, la Comisión Nacional de Reconstrucción y de Áreas. El Plan CONARA se basaba en un plan de reconstrucción de áreas dentro del departamento de San Vicente, llevado a cabo por el gobierno de la República, donde se llevaban a cabo operaciones civiles, operaciones de asuntos civiles. Siempre del marco de esta Operación Bienestar para San Vicente, recuerdo que una de las últimas misiones nuestras fue la protección del puente Cucatlán. Y a 10 días de habernos retirado de dichas instalaciones, este puente fue retirado. Algo también que quiero mencionar durante mi estadía en el batallón Pipil es que ahí ascendía a subteniente de la Fuerza Armada, un 31 de marzo de 1983. En una nueva reorganización, el batallón de cazadores Pipil, ya a principios del año 95, pasó a llamarse Batallón de Infantería contra Subversión, BIC. Y luego en una tercera reorganización del mismo batallón, a principios del año 1989, dejó de ser Batallón de Infantería contra Subversión y pasó a llamarse Batallón de Infantería Antiterrorista. Pero en 1985, cuando se llamó Batallón de Infantería de Contrasubversión BIC, pasó bajo control operacional de la Segunda Brigada de Infantería. Y ya a partir de ese momento, el batallón dejó de ejecutar operaciones militares fuera del área de Santa Ana. De una manera personal, yo sostengo que el batallón de cazadores Pipil fue un batallón de reacción inmediata, al igual que su par, el batallón Cucatlán, que también fue adiestrado por miembros del ejército venezolano. Básicamente la diferencia entre un batallón de reacción inmediata, como los 5 que nosotros conocemos, el Atlacad, el Arce, el Atonal, el Belloso, con el batallón Pipil, la diferencia estriba en la cantidad de personal. Estos batallones eran conformados por 1.200 hombres en adelante, y el batallón Pipil solamente éramos 391 soldados. La diferencia en sí estriba específicamente en la cantidad de tropas y el tipo de adiestramiento. Nosotros éramos fuerzas regulares pequeñas que operábamos en la profundidad del enemigo, por supuesto, al igual que los vires, pero como nuestro adiestramiento era de cazador y era de comandos, nos era mucho más fácil infiltrarnos en las líneas enemigas de nuestro adversario. Entonces, básicamente, en eso es que estriba la diferencia de los 5 vires reconocidos y quizás de los 2 batallones de cazadores, a los cuales yo les llamo batallones de reacción inmediata, debido a su entrenamiento y a que estábamos bajo control operacional del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Nuestra mística era también bien inusual. Si nosotros éramos un batallón pequeño, nos conocíamos entre todos. Además, todos los comandantes de sección éramos compañeros de promoción, éramos tenientes cadetes.
y cualquier enfrentamiento nosotros nos dábamos apoyo, parecido a como se daba en todas las unidades de combate, pero con una mística especial en el sentido de ese compañerismo que se formó en esta unidad. El batallón Pipil, al igual que la mayoría de batallones, y especialmente el batallón de reacción inmediata, tuvo momentos difíciles. Yo podría considerar que la situación más difícil vivida por el batallón Pipil fue en Agua Blanca. Ya les dije en ocasión que desembarcamos por Cacagopera y logramos llegar hasta ese lugar, ya que fuimos cercados por fuerzas terroristas pertenecientes a la brigada Rafael Arce Sabla. Y como les dije, allí murió un cadete, y si no hubiera sido por el apoyo aéreo cercano y el apoyo del destacamento militar número 3, hubiéramos tenido una cantidad de bajas aún mayor. Pero tampoco tuvimos una derrota que nosotros hubiéramos dicho salimos derrotados o nos causaron una gran cantidad de bajas, a pesar de que tuvimos en zonas muy conflictivas. Pues, me recuerdo en esa operación Bienestar para San Vicente, solo nos conducían hacia lugares sumamente conflictivos, ¿verdad? Y el batallón, pues, a pesar de que tuvo algunas bajas, no sufrió ninguna derrota durante su permanencia en estas áreas de persistencia del FMLN o los frentes de guerra. Del batallón Pipil, en el año 1986, el 1 de marzo, fui trasladado al batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce. En mi libro Breve Historia del Conflicto Armado Salvadoreño, en el tomo 2, que se titula 12 años de fuego, hablamos acerca de quienes vivieron y sufrieron la guerra, siendo así que fui trasladado del batallón de reacción inmediata Pipil al batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce. Este batallón fue fundado el 1 de marzo de 1983. Recibió su adiestramiento en Honduras, en la base militar de Trujillo. Este batallón se iba a llamar Batallón Capitán General Gerardo Barrios, pero debido a que ya nuestra madre escuela militar tenía ese nombre, se optó por ponerle el nombre del fundador del ejército salvadoreño, y fue así que se llamó Batallón de Reacción Inmediata General Manuel José Arce. Al batallón le iba a ser asignada las instalaciones del centro penal en Ciudad Barrios, pero finalmente se le decidió asignarle las instalaciones del centro de hilados y tejidos en la ciudad de San Miguel. Este batallón, cuando venía de su adiestramiento a ocupar las instalaciones de su sede en San Miguel, fue emboscado a la altura del desvío de Nueva Granada, siendo así que el batallón pues recibió su bautismo de fuego inmediatamente viniendo de su adiestramiento. En el batallón Arce tuve la oportunidad de ser asignado a la quinta compañía como comandante de sección, pero meses después tuve el honor y el privilegio de ser uno de los subtenientes nombrados como comandante de compañía en dicho batallón. Este batallón, básicamente su zona de operaciones era todo el norte de Morazán. A veces operábamos en la parte norte del departamento de San Miguel y en la parte norte del departamento de Zulután, especialmente en el área norte de Santiago de Marilla. Aquí hay una anécdota que quiero narrarles. Inmediatamente fui trasladado del batallón Pipil al batallón de reacción inmediata Manuel José Arce. Cuando yo me presento a la sede del batallón, este se encontraba en operación. Fui llevado en helicóptero hasta el lugar de las operaciones, pero resulta que al final de la operación, a la altura de Ciudad Barrios, en un alto horario, cuando veníamos, el ejecutivo del batallón me comunicó que había sido trasladado al destacamento militar número 4. Algo muy inusual en los traslados que se dan en los oficiales, porque en una orden llego al batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce y en la siguiente orden salgo trasladado para el destacamento militar número 4, pero se me ordena que no me presente al destacamento militar número 4. Siendo así
que en el tercer mes, en la siguiente orden, soy trasladado nuevamente del destacamento militar número 4 al batallón de infantería de reacción inmediata General Manuel José Arce. Esto me trajo un sinsabor, ya que me encontraba con mi sección en la tercera brigada de infantería, estando de alta en el batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce, realizando el curso de comando, un curso muy riguroso que fue impartido por asesores norteamericanos. El comandante de batallón que se encontraba en el destacamento militar número 4 me mandó a llamar. Él se encontraba en una reunión y cuando me vio me mandó a llamar y me dijo me preguntó que por qué razón no me había hecho presente el destacamento militar número 4, que qué hilos había movido. Yo le dije que simplemente era un subteniente y que yo no podía tomar ninguna decisión si irme o quedarme, que se me ordenó quedarme. A lo cual él me comentó que por miedoso no me quise ir para el destacamento militar número 4, a lo que yo le contesté que los miedosos eran ellos, porque ellos no cruzaban el río Torola y que el batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce operaba al norte del departamento, después del río Torola. Él lo tomó como una falta de respeto, pero no pasó a más. Esa es una pequeña anécdota que les quería narrar acerca de mi estadía en el batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce. Decirles que fue un prestigioso y aguerrido batallón. Nosotros, los veteranos, cuando hablamos de batallones de reacción inmediata, solo mencionamos el batallón Atlacat. Ciertamente fue un aguerrido batallón conducido por un excelente comandante, con excelentes oficiales subordinados que él tenía, pero el batallón de reacción inmediata también tuvo su comandante, en ese momento era el coronel Roberto Mauricio Estaben, teniente coronel, y las misiones que nos asignaban, las operaciones que desarrollábamos, era al norte del departamento de Morazán, una zona sumamente conflictiva, donde operaba la brigada Rafael Antonio Arce Sabla. O sea que tampoco éramos un batallón que vivíamos cómodamente o que no realizábamos operaciones militares sumamente riesgosas. Entonces decirle que sí fue un excelente batallón, un aguerrido batallón, el cual pues también, igual que otros batallones, tenía su mística. Y esta mística fue gracias a su comandante, el coronel Mauricio Estaben, quien prácticamente él era el que unía a esta unidad y las mantenía siempre en armonía, sus compañías, sus oficiales, ¿verdad? A tal grado que aún ya hoy en situación de retiro, y después del conflicto armado, después de la movilización de este prestigioso batallón, fue él quien mantenía vivo el legado de este batallón, efectuando reuniones con sus oficiales y reuniéndose con sus tropas frente a las antiguas instalaciones, un parque que se encuentra en la ciudad de San Miguel, y decirle que las instalaciones del batallón de reacción inmediata General Manuel José Arce, al igual que muchas instalaciones de los cuarteles, hoy es una sede que se denomina centro de gobierno. Creo que es oportuno narrar una experiencia de combate que tuve con tan aguerrido batallón cuando era comandante de compañía. Resulta que nos encontraban en el norte del departamento de Morazán, específicamente en el área general de la Guacamaya y el Mozote. Y tuvimos, durante un desplazamiento temprano con toda la unidad, con toda mi compañía, nos topamos con un campamento insurgente. Llevamos a cabo un enfrentamiento y les causamos una gran cantidad de bajas, entre muertos y heridos, pero fue también, les quitamos una gran cantidad de material de guerra y, por supuesto, 11 fusiles, recuerdo. Tuvieron esta derrota táctica quizás porque estaban ellos distraídos en su campamento y en las horas de la mañana. Al finalizar el enfrentamiento nos trasladamos al área general del Mozote. Recuerdo una elevación donde actualmente se ha construido un centro de retiro espiritual de la Iglesia Católica. Ahí hay una gran estructura, un gran templo que han elaborado. Nosotros nos encontrábamos con toda la compañía en esa elevación, cuando en horas de la tarde fuimos atacados
por esta unidad a la cual nosotros habíamos enfrentado en horas de la mañana. El enfrentamiento armado que inició aproximadamente a las 10 de la mañana. Ellos nos tenían bien ubicados, porque resulta que fue en esta elevación, con mi puesto de mando, donde llegaron helicópteros a traer este material que les habíamos quitado, y llegaron miembros de COPREFA a entrevistarnos y a hablar acerca de la historia de ese combate que habíamos tenido. Entonces el enfrentamiento comenzó como a eso de las 10 de la mañana, ya en horas de la tarde, como a las 3 de la tarde, comenzaron ya a llevarnos apoyo de munición, porque ya estábamos escasos de munición, principalmente por el ataque que habíamos tenido por la mañana y el enfrentamiento que ya teníamos horas de desarrollo. Fue así como se llegaron a las horas nocturnas y el enfrentamiento aún persistía. Nosotros queríamos como compañía de que ya era tiempo de que estos sediciosos se retiraran, pero no, comenzó ya con más fuerza. Por supuesto, ellos sabían precisamente cuáles eran las rutas de escape que nosotros podíamos haber tenido para podernos emboscar. Fue así que durante, ya en horas nocturnas, el enfrentamiento fue más fuerte. El comandante del destacamento militar número 4, el señor coronel Mauricio Vargas, me llamaba por la radio y me decía, mira, en este momento te van a enfrentar a un ataque. Y efectivamente sí, lo hacían. El comandante de la tercera brigada también me llamaba, mi comandante que se encontraba en Perquín, Mauricio Estave, me llamaban para que me preparara porque era otra embestida que iban a realizar estos terroristas. También me hablaban de la repetidora del Pacayal, de la repetidora Altos del Aguacate y también de la Esnacín. Y me decían de que en ese momento les iban a poner música, interferencia a estos terroristas para que el ataque no fuera tan coordinado. Y efectivamente, cuando ponían música, a través de la interferencia, nosotros escuchábamos la música cerca, en el perímetro, como que si estos ya estaban prácticamente infiltrados. Luego me decían que nos iban a atacar y comenzaba ese ataque, esa embestida. Vieron de que esto iba a continuar y lo que hizo el mando fue mover la batería de artillería que se encontraban en la población de Ocicala hasta las márgenes del río Torola para que éstas tuvieran un alcance más efectivo. Y fue así como llegaron apoyo aéreo cercano durante la noche, helicópteros de ataque, el avión A-37 con sus ametralladoras, y veíamos que este ataque persistía, a tal grado de que durante dicho ataque yo resulté herido en esta parte de la garganta, que tengo la cicatriz, por una esquirla de mortero. Pero el ataque fue tan grande y lo curioso fue que en horas de la mañana estos delincuentes se retiraron y nosotros solo teníamos 3 bajas, heridos. En total éramos 4, incluyéndome a mi persona. Pero sí fue una experiencia que quedó grabada en mi mente porque fue un ataque prácticamente que duró todo el día y toda la noche. Las unidades tuvieron que movilizarse para dar apoyo, pero era de noche, el terreno, no pudieron proporcionarme este apoyo. Es decir, nosotros enfrentamos este ataque únicamente con la compañía. Lo bueno de estos batallones de reacción inmediata era que tú eras comandante de una unidad grande. La compañía eran de 180 hombres y te asignaban una unidad de morteros de 30 personas, o sea que tú conducías 210 soldados. Fuerza suficiente para que tú pudieras contender una embestida de este tipo, aunque realmente las fuerzas atacantes eran muchas. Considero de que si no hubiera sido en esta oportunidad por el apoyo brindado por la Fuerza Aérea, por la intervención que le hicieron a los radios de comunicación de las fuerzas enemigas y por el espíritu de combate mostrado por mi unidad, hubiéramos salido derrotados de esa embestida terrorista que nos hicieron esa noche en los alrededores del cerro del Mozote, donde nos encontrábamos. ¿Qué era esa zona del Mozote? Sí, decirles que estas 2 zonas eran quizás las más conflictivas en el norte del departamento de Morazán.
Recordemos que en el Mozote se llevó a cabo una de las más polémicas y embusteras masacres que crearon los terroristas del FMLN en ese lugar. Y en el área del Moscarrón, el Moscarrón era una zona donde los delincuentes terroristas pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo montaron algunos de sus principales campamentos. El Moscarrón era una zona de asedio hacia las poblaciones del sur del río de Torola. Era una población, era un lugar donde montaron los primeros campamentos terroristas. Era un lugar donde operaba y transmitía la radio Venceremos. Era un lugar donde se encontraba la escuela militar de los Samuelitos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces eran zonas de vital importancia de que estos delincuentes terroristas tenían que mantener para mantener la moral alta de sus tropas combativas. Y fue precisamente en ese lugar donde se llevó a cabo este enfrentamiento con mi compañía. Decirles también que de una manera personal, como comandante de compañía, en mi estadía en el Batallón de Reacción Inmediata General Manuel José Arce, siempre me tocaba concurrir a esa zona del Mozote y la Guacamaya. Y con toda confianza les digo a ustedes veteranos que me están viendo, que yo pasar por esa área, específicamente el Mozote y la Guacamaya, y sentía fobia porque cada vez que pasábamos por esos lugares eran fuertes enfrentamientos, y enfrentamientos con fuerzas terroristas pertenecientes a la brigada Rafael Arce Sabla, que no querían ceder esa zona. Recuerdo que esta zona la conocí por primera vez con el Batallón de Reacción Inmediata Pipil, en cierta oportunidad que estuvimos ahí en la Guacamaya. Recuerdo muy bien porque estábamos haciendo nuestras trincheras nocturnas y fui picado por un alacrán en ese lugar. Por eso que recuerdo esta área del Mozote, que la conocí con suficiente antelación antes de llegar con el Batallón de Reacción Inmediata General Manuel José Arce. Finalizar esta entrevista mencionándoles mi segundo tomo de la trilogía Breve Historia del Conflicto Armado Salvadoreño. Y me voy a permitir leerles unos párrafos. Este segundo volumen se adentra en los años más intensos y determinantes del conflicto armado salvadoreño. 12 años de fuego ofrecen una mirada profunda a la dinámica interna de la guerra, a sus causas inmediatas y a las fuerzas que la moldearon desde ambos contendientes. También se explora la dimensión humana, el miedo, la lealtad, la pérdida y el sacrificio. Este tomo es la memoria del combatiente, no la del héroe invicto, sino la del hombre real que soportó el frío, la fatiga, la duda y la muerte del compañero. Pero este segundo tomo intenta conservar esas brasas encendidas, no para avivar el rencor, sino para iluminar la verdad. Finalmente quiero finalizar diciéndoles que el soldado puede dejar el fusil, pero jamás abandona la memoria de su trinchera. Breve Historia del Conflicto Armado Salvadoreño es un libro elaborado en base a relatos testimoniales de veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, donde estos me dieron a conocer las principales derrotas y reveses sufridas por la institución castrense en el Frente Oriental Francisco Sánchez. Esto corresponde a los departamentos de Zulután, San Miguel, Morazán y La Unión. El libro surgió la idea de contactar con ciertos veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, pero no mandos altos dentro de la Fuerza Armada o dentro del FMLN cuando se llevaron a cabo estas batallas y estas acciones que se relatan en mi libro, sino que los relatos provienen de miembros que ocupaban prácticamente los últimos escalones de mando cuando se dieron a cabo estas acciones. Fue así como tuve la oportunidad de reunirme con el comandante Silvio Argueta Quintanilla, el comandante Licho, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo en la zona norte del departamento de Morazán, el cual pues en libros que han escrito la izquierda salvadoreña, lo mencionan a él como un comandante que participó en muchas acciones militares relevantes. Logré contactarme con él en la casa de un sargento mayor en la ciudad de San Miguel. Para ese entonces él se encontraba como jefe
de Protección Civil del departamento de Morazán. Se hizo presente a la casa de este sargento en la ciudad de San Miguel, y cuando me presentaron, lo primero que dijo él, que él no estaba para reunirse con ningún coronel, que él no quería saber nada de ningún coronel, que él quería que se iba a reunir con otras personas, a la cual yo le mencioné de que prácticamente estos hechos ya habían sucedido, y que lo único que yo buscaba era rescatar la historia del conflicto armado desde un punto de vista histórico-cultural, y que si él podía narrarme los hechos que sucedieron específicamente en la batalla del Moscarrón, siendo lo cual pues él accedió, y así fue como me contactó otros integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y me narraron los hechos que acontecieron tanto en la batalla del Moscarrón, tanto en la batalla de Cacahuatique, tanto en la batalla de San Isidro, hechos relevantes que, como repito, son narrados en mi libro El presente histórico del conflicto armado. Realmente, de manera personal, considero que ningún libro me había costado tanto en elaborar. Y esto me refiero más que todo al dinero y el tiempo que invertí, porque yo tenía que viajar desde la zona occidental hasta San Miguel y hasta Morazán para reunirme con estos comandantes y excombatientes del FMLN. En algunas ocasiones tenía que invitarlos a desayunar o a almorzar para poder entrevistarlos, y esto pues me ocasionó muchos gastos. En algunas ocasiones algunos excombatientes trataron de sorprenderme al quererme narrar hechos en los que ellos no participaron. Recuerdo específicamente un excombatiente del FMLN que me decía que él fue comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército Revolucionario del Pueblo y que había participado en muchas acciones. Pero al preguntarle la edad, me di cuenta de que estas acciones tuvo que él haber participado cuando apenas era un niño o quizás un adolescente. Entonces vemos cómo muchos de estos miembros siempre tratan de sorprender, de omitir la verdad o dar a conocer hechos heroicos donde ellos tuvieron cierta participación, pero que algunos de ellos no participaron. Pero sí tuve la oportunidad de conocer muchos comandantes terroristas de esa zona que jugaron un papel relevante y fundamental durante el conflicto armado. Recuerdo haber conocido al comandante Lino, que era un explosivista, que era muy famoso por colocar estas trampas explosivas en las diferentes torres, subestaciones eléctricas. Con la distancia y el tiempo, ya nosotros y la madurez que tenemos los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, debemos de olvidar estos hechos y tratarlos de ver de una manera más práctica, más objetiva, hechos que ocurrieron cuando el país convulsionó y cuando éramos apenas unos jóvenes que en muchas ocasiones no sabían ni cuál era nuestro ideario o por qué combatíamos, porque muchos hoy nos damos cuenta que al final de cuentas pues fuimos engañados y fuimos traicionados por los gobiernos de turno, a tal grado de que hoy en día pues existe una deuda histórica con los veteranos y combatientes. Al ver a estos comandantes terroristas y excombatientes del FMLN, en mi caso particular, he tenido muchas oportunidades de conversar con ellos. En la elaboración de mis libros fue más que todo de camaradería, de respeto, y fue una experiencia muy bonita porque nos reunimos, me comentaban sus anécdotas, cómo fue la vida de ellos en estos campamentos de guerra durante los diferentes ataques que nos hacían. También tuve la oportunidad de conversar con ellos durante el breve tiempo que estuve en el Instituto de Veteranos y Excombatientes de la Fuerza Armada. Ahí llegué a organizar la dirección de la memoria histórica del conflicto armado. Y tuve la oportunidad de visitar
a comandantes de las Fuerzas Populares de Liberación, del Ejército Revolucionario del Pueblo específicamente, y convivir con ellos, platicar qué sucedió en el combate y entre sonrisas y anécdotas, es decir, comentábamos que quizás más de alguna vez nos topamos y que pues estamos vivos, no ocurrió nada. Pero lo importante de esto es que debemos de olvidar esta rencilla que tuvimos tantos soldados como excombatientes del FMLN. Sí, personalmente después de los acuerdos de paz y la finalización del conflicto armado, al principio era muy difícil para aquellos oficiales y miembros de la Fuerza Armada tratar de convivir con miembros del FMLN, porque todavía se guardaban ciertas rencillas y pues las heridas no habían sanado al respecto. Durante los gobiernos del FMLN y el partido del FMLN fue en esos días donde más se trataba de desprestigiar a la Fuerza Armada y siempre con ánimo de transformar el pensamiento de los jóvenes del posconflicto. Pero esto, la madurez que nos da el tiempo, la edad, llegamos a comprender de que sí era posible tener una convivencia con nuestros antiguos adversarios y reincorporarnos todos a la vida pacífica y democrática de nuestro país. Mi opinión referente a mi adversario durante los años del conflicto armado es que nosotros nos enfrentamos a una fuerza bien organizada, una fuerza bien adiestrada, una fuerza bien equipada y una fuerza bien comandada. Es decir, nuestro enemigo no eran simples combatientes, eran combatientes que afrontaban a las unidades de la Fuerza Armada. Es que lo que sucede es que al principio del conflicto armado, el FMLN no estaba tampoco tan bien organizado, tan bien equipado. Al igual que la Fuerza Armada, se fue organizando y se fue equipando. Pero decirles que el FMLN fue una fuerza fuerte a la cual nosotros como soldados de la Fuerza Armada nos enfrentamos. Y al final de todo, mi respeto para ellos, porque detenían a las unidades de la Fuerza Armada y nos causaban una gran cantidad de bajas entre muertos y heridos. Como les dije anteriormente, nosotros nos enfrentamos a una fuerza insurgente bien adiestrada, bien organizada y bien equipada. Pero lo que sucede es que nosotros como Fuerza Armada, una institución que tenía una gran importancia en la vida institucional del país, fuimos arrastrados a una guerra revolucionaria a la cual nosotros desconocíamos. Y por supuesto desconocíamos también todo lo que se derivaba de esta. Nosotros, si bien es cierto, estábamos preparados para una guerra regular y teníamos conocimiento de la guerra militar, pero desconocíamos la guerra política, desconocíamos la guerra de propaganda, desconocíamos la guerra psicológica. Y sumado a esto, al principio del conflicto armado, nosotros éramos una Fuerza Armada sumamente pobre, una Fuerza Armada mal adiestrada, mal equipada, mal organizada, con un total desconocimiento del terreno y lo más importante, con un total desconocimiento de la lucha revolucionaria. Entonces, por eso que al principio de este conflicto armado, hasta finales de 1984, nosotros como institución armada tuvimos una gran cantidad de derrotas y reveses militares en todo el territorio nacional. Pero fue hasta principios de 1985 donde ya la Fuerza Armada había crecido, la Fuerza Armada había sido organizada, la Fuerza Armada había sido equipada, la Fuerza Armada le habían sido entregado bastante apoyo aéreo, donde nosotros, con el apoyo de los helicópteros, operábamos en la retaguardia del enemigo. Pero también la fuerza insurgente recibió su adiestramiento. Muchos insurgentes fueron adiestrados en Cuba, fueron arrestados adiestrados en la ex Unión Soviética, en Vietnam. Entonces eran fuerzas insurgentes que también estaban preparadas y equipadas para enfrentar una lucha armada.
porque no eran ciudadanos, si bien es cierto que al principio del conflicto armado eran ciudadanos comunes, sediciosos, que se camuflajearon en el ciudadano común, pero estaban adiestrados y equipados con armamento convencional y estaban apoyados por gobiernos de índole marxista-leninista. Entonces, precisamente por eso es que la lucha armada en nuestro país fue bastante prolongada, pero especialmente porque fue una lucha revolucionaria a la cual nosotros como Fuerza Armada no estábamos preparados para enfrentarla. Sí, ante lo que usted me acaba de preguntar, lo que sucede es que realmente, antes de dar la diferencia de estas dos guerras, las Fuerzas Populares de Liberación eran las que, según ellos, estaban realizando una guerra popular prolongada. Y el Ejército Revolucionario del Pueblo estaba realizando una guerra de liberación, caso que no era así. Y nosotros estábamos desarrollando un conflicto de baja intensidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre guerra popular prolongada y conflicto de baja intensidad? No en sí la parte doctrinaria, sino la parte práctica de nuestro conflicto. Lo que sucedió con la guerra popular prolongada era que los insurgentes querían debilitar al gobierno y a su Fuerza Armada, a la Fuerza Armada desgastándola, con grandes combates contundentes para que estos tuvieran cantidad de bajas, y al gobierno de la República desprestigiándolo a nivel nacional e internacional. Y esta guerra la prolongaron con la destrucción permanente que le hicieron a la infraestructura de nuestro país, a las torres de energía eléctrica, a las cajas telefónicas, a los puentes, a los beneficios de café, a las presas hidroeléctricas. Entonces trataron con esta lucha o guerra popular prolongada de desgastar al gobierno para que al final de cuentas, se rindiera y cayera por su propio peso. En cuanto al conflicto de baja intensidad, esta es una estrategia utilizada por los Estados Unidos en los países donde se llevaban a cabo conflictos armados, pero donde se llevaban conflictos armados en países del tercer mundo. Su propósito era claro también, ¿verdad? Apoyar a las fuerzas armadas del país que estaban apoyando, pero con una participación únicamente de apoyo, con apoyo de material y equipo, no con fuerzas armadas. La estrategia de conflicto de baja intensidad surgió después de la derrota que tuvieron los estadounidenses en Vietnam, y trataron de apoyar, y vieron que después de su derrota en Vietnam, hubieron muchos países que fueron cayendo poco a poco. Entonces ellos trataron de llevar a cabo esta estrategia en el sentido de apoyar a los países donde habían conflictos armados para que estos no cayeran. Entonces básicamente con esta estrategia de conflicto de baja intensidad, los Estados Unidos lo que estaban haciendo era proteger sus intereses geopolíticos.